Bueno, hola, buenas tardes. La idea es poder compartir con ustedes ahora la clase de la unidad número 5, así que ya estamos en eso. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es básicamente médula espinal, y para eso tenemos que hacer como un recordatorio de que la médula espinal formaba parte, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central. Entonces, habíamos dicho nosotros originalmente que el sistema nervioso central estaba formado por el encéfalo, que es lo que hemos visto hasta ahora, y por la médula espinal. La médula espinal, la vamos a ver ahora, está dividida por lo menos en tres partes, que es la cervical, torácica y lumbar. Luego viene la parte sacrocoxigia, pero lo que respecta ya a lo que es cola de caballo, que es el final de la médula espinal. Entonces, repetimos, el nervioso central era encéfalo con todas sus partes: cerebro, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo. Todo esto formaba el encéfalo. Esto es lo que teníamos alojado en el cráneo, que era el hueso, los huesos protectores de todo el encéfalo. Y la médula espinal, que también va a estar protegida por huesos, que son los huesos del raquis, ¿sí? Ellos son los que también van a estar protegiendo a la médula espinal. En líneas generales podemos decir que la médula espinal mide entre 40 y 45 centímetros de largo aproximadamente, que empieza continuándose por debajo del bulbo raquídeo y que se extiende desde ese lugar hasta el final, el inicio casi del raquis lumbar. Eso sería desde C1, que sería la vértebra cervical 1, hasta la vértebra lumbar 2. A nivel lumbar hay 5 vértebras. Hasta la vértebra lumbar 2 se extiende la médula espinal. El conducto raquídeo es el conducto que forman todas las vértebras de todo el raquis, y por dentro de ese conducto es que se aloja la médula espinal. Tiene dos engrosamientos, uno cervical y otro lumbar. Uno que es un engrosamiento, que es uno cervical, porque de aquí salen un montón de nervios que van justamente a todo lo que es la parte de todos los miembros superiores, y otro engrosamiento lumbar, porque también por ahí salen muchos nervios que van para todo lo que es los nervios de miembros inferiores. Si seguimos con las generalidades de la médula espinal, podemos decir que está protegida por tres capas. Estas capas se llaman dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre tiene dos membranas, que son las que le dan sostén y protección. O sea, junto con el raquis, las meninges lo que generan es sostén y protección. Las meninges se extienden, o sea, protegen todo el sistema nervioso central, es decir, no solo la médula espinal, sino también el encéfalo. Si hacemos un corte transversal, recuerden que el corte transversal sería si la médula espinal corre por toda la columna, por todo lo que es el raquis. Si hacemos un corte transversal, es un corte que atraviesa en forma, obviamente, como dice la palabra, en forma transversal a la médula espinal. Y si la cortamos y la miramos, vamos a ver una zona central, que es la sustancia gris, que tiene una forma de H. Esto corresponde a los cuerpos neuronales, y una zona periférica, que es la sustancia blanca, y esto corresponde a los axones. Recuerden que en todo lo que era encéfalo, el cerebro era al revés, no encéfalo, el cerebro era al revés. La sustancia gris estaba por fuera y la sustancia blanca estaba por dentro. Bueno, aquí es al revés, ¿sí? La sustancia gris, que está en forma una H, tiene dos astas que se llaman astas anteriores. Las astas anteriores tienen función motora, y dos astas que son posteriores, que tienen función sensitiva. Entonces, para poder comparar, tengamos en cuenta qué tenemos en la sustancia gris y qué tenemos en la sustancia blanca. Siempre en la sustancia gris tenemos acúmulos de cuerpos neuronales, y siempre en la sustancia blanca acúmulos de axones y dendritas. Ahora, ¿qué ocurre? En el cerebro la sustancia gris es periférica, mientras que la sustancia blanca es central. Y en la médula espinal, o sea, es central en el tronco del encéfalo y en la médula espinal.
y es periférica a la sustancia blanca en el tronco del encéfalo y en la médula espinal. Es exactamente al revés. Aquí tenemos lo que habíamos hablado de las meninges. Las meninges son 3 capas que protegen al encéfalo y que protegen a la médula espinal, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte acá a este nivel, lo que tenemos es, esto es el hueso, este sería la dura madre, que tiene 2 capas. Esas capas a veces producen algo que son como unos senos, que no se ven acá, acá se ve uno de ellos. Y luego tenemos la aracnoides y la pía madre. La pía madre es la que está bien, bien pegada justamente a todo lo que es el cerebro. Esa es la pía madre. En la médula espinal tenemos exactamente lo mismo. Tenemos la dura madre, tenemos la aracnoides y la pía madre. Por debajo de la dura madre tenemos el espacio epidural y por debajo de la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo. Si hacemos una vista acá de lo que es la médula espinal, entonces dijimos que el encéfalo es el sistema nervioso central, es el encéfalo y la médula espinal. Esta médula espinal está dividida en la parte cervical, que es la que compromete básicamente el estado del cuello. Después tenemos la médula espinal en la parte torácica, ¿sí? Que va a llegar más o menos hasta la altura de los riñones. Y luego tenemos la lumbar. Vértebras lumbares hay 5, pero la médula espinal llega hasta la vértebra 2, que acá lo tienen dibujado. Hasta aquí llega entonces la médula espinal. Y lo demás es la parte sacrocoxigia, que es lo que se llama cola de caballo, y lo último se llaman filum terminales. Entonces, es muy importante saber esto, porque si cualquier golpe que podamos tener desde la vértebra L2 hacia arriba, puede dañar la médula espinal, y si daña la médula espinal, la persona puede quedar sin poder movilizar alguno de sus miembros o sin cumplir funciones vitales importantes. Mientras que si algún traumatismo daña desde L2 hacia abajo, el daño va a ser mucho menor porque ya no hay médula espinal. Está la cola de caballo, el filum terminal, no quiere decir que no pase nada, pero no sería tan grave como si fuera de L2 hacia arriba. Si acá hacemos un corte, entonces lo que tenemos es una de las estructuras que serían las vértebras. En este caso estamos ocupándonos de una vértebra dorsal. Entonces esta es la parte de la vértebra, esta sería la parte anterior, y estas son las apófisis, o sea que esta es la parte posterior. Esa médula espinal tiene acá una sustancia gris, ahora vamos a ver otra foto donde se ve mejor, que es en forma de H, con sus astas anteriores y sus astas posteriores. Y entre medio de todo lo que es la sustancia gris tenemos la sustancia blanca. La parte anterior dijimos que es motora y la parte posterior dijimos que es sensitiva. Estas dos raíces, la raíz posterior y la raíz anterior, se unen y cuando salen de la médula espinal se unen y salen por el costado de las vértebras y van a formar lo que se llaman nervios raquídeos. Eso ya los vamos a ver más adelante. Acá tenemos un corte transversal, pero visto así en forma longitudinal, y tenemos entonces la dura madre, la aracnoides, la pía madre, que está bien pegada a la médula espinal, y tenemos la sustancia gris, que es en forma de H, que acá bueno tiene un color medio raro, pero sería la sustancia gris, y la otra es la sustancia blanca, que es la que está por fuera protegiéndola, ¿sí? Si esto es una raíz anterior, ¿sí? Y luego tenemos la raíz posterior, la raíz anterior forma todos los fascículos motores, la raíz posterior todos los fascículos sensitivos, se unen y dan después una raíz espinal, que es lo que forma los nervios espinales. Esos nervios espinales van a tener su sector torácico, su sector cervical, su sector torácico y la parte lumbosacra. Cuando termina la médula espinal, seguimos teniendo, ¿no es cierto?, de la madre aracnoides, tenemos lo que se llama el cono medular, que es donde ya termina y comienza a hacerse la cola de caballo, que son todos estos filamentos que ven aquí. Y acá al final, en la parte
ya esto es el sacro, así que en la parte ya sacrocoxigia, ya al final de todo, está lo que se llama filum terminale, que son todas raíces nerviosas que van saliendo también de las vértebras. Acá tenemos un corte, también por supuesto a nivel transversal, porque estamos viendo que lo cortamos a la mitad y lo vemos por arriba. Entonces tendríamos en forma de H, hay que ser imaginativo por supuesto, ¿no? Pero es una H bastante se parece a una H, con sus astas anteriores y sus astas posteriores. Y tenemos entonces las meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que es la que está bien pegada a la médula espinal, recubriendo y protegiendo a la médula espinal, como lo hace también con el encéfalo. Entonces en el encéfalo se da exactamente igual. Acá tenemos otro dibujo. Estos serían los cuerpos de las vértebras. Entonces los cuerpos vertebrales son toda la parte anterior de la columna. Y todas los que son las apófisis serían las partes posteriores. Entonces acá adentro tenemos en este canal raquídeo que tenemos acá, que se forma a través de las vértebras y de las apófisis, ese canal raquídeo que aloja ahí adentro a la médula espinal, en forma de H, siendo la sustancia gris la parte central, siendo la sustancia blanca la parte periférica, y formando las raíces anteriores y las raíces posteriores. Las anteriores y las posteriores se unen y van a formar los nervios espinales o raquídeos. Otro dibujo más, esto es para que vean otras vistas, esto es como si fuese un corte transversal también, pero visto desde arriba. Entonces el disco vertebral sería lo que es el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Esto es hueso, esto que ven acá todo esponjoso, todo esto es hueso, con sus apófisis espinosas o apófisis transversas, y con todos estos forman la vértebra. Adentro de la vértebra está el canal raquídeo y por dentro va la médula espinal con esa forma de H, que es la parte gris, y todo lo que rodea, que es la sustancia blanca, formando parte, ¿no es cierto?, de la médula espinal. Entonces tenemos las raíces anteriores, o ventral o anterior es lo mismo, y raíz dorsal o posterior son sinónimos, y cuando una raíz dorsal se une con una raíz ventral, lo que tenemos después es la formación de un nervio. Esto que dice acá rama dorsal, rama comunicadora, porque el nervio se forma y después también se ramifica, ¿no es cierto? Porque va a todos los músculos, a todas las estructuras de todo el cuerpo. Y acá lo vemos, o sea, esto sería en forma transversal, acá no hay ningún corte, esto sería visto de posición, esto sería superior, esto sería inferior, esto sería posterior, esto sería anterior, y entonces tendríamos el cuerpo vertebral con las apófisis, y todo lo que tenemos acá en el medio, esto gris, son todos los discos intervertebrales, que todo esto es cartílago, que ayuda a la amortiguación de las vértebras. Cuando estos discos vertebrales se gastan, lo que se llama espondiloartrosis, tenemos que los huesos se juntan, y entonces duele eso, porque no hay nada que separe esos huesos para lo que es la protección. Vamos a pasar a la otra parte que teníamos que ver hoy, que era el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones, ¿sí? Es todo lo que es comportamiento instintivo, motivación, emoción, todo esto está regulado en el sistema límbico. Él crea, regula, almacena emociones, interviene en la creación de recuerdos, genera respuestas emocionales ante situaciones. Estos tipos de respuestas pueden ser endócrina, motora, conductual, respuestas de motivación. Es como decir que el sistema límbico nos pinta las emociones, con emociones la cognición. O sea, todo aquello que fuimos aprendiendo le da un tinte emocional. Y hay respuestas adaptativas que se van evaluando de acuerdo a las consecuencias de nuestros actos. Hay respuestas que son como a favor y otras respuestas que son como en contra. Bueno, todo eso lo forma el sistema límbico. Ahí se motiva todo lo que es la conducta sexual, los sentimientos de placer o de castigo, los impulsos motivacionales, todo el comportamiento emocional. Se procesa principalmente en todas las regiones basales del encéfalo, que las vamos a ver ahora, que se llama el sistema límbico.
Como les dije, estaba en la parte basal del encéfalo, y entonces acá tenemos todo lo que es más o menos la formación del sistema límbico. Son varias estructuras, no es una sola, son varias estructuras que están interconectadas entre sí y que colaboran con la formación de este sistema. Básicamente el hipotálamo es uno de los más importantes, y el hipotálamo lo que hace generar es tiene conexiones con algunos lugares de corteza cerebral, y esto genera toda esta respuesta que les estoy explicando. Estas regiones de la corteza cerebral se conectan entre sí, y la amígdala es la que está acá, esta que está marcada acá, ay, no me ve, acá. La amígdala es uno de los centros más importantes de convergencia de toda la información sensorial. O sea, todo lo que son sensaciones, emociones, todo viene a converger acá, y de acá es como que se distribuye. Y el hipotálamo tiene también mucha importancia en este sistema. Las estructuras más destacadas que forman el sistema límbico son la amígdala, que ya lo dijimos, el hipocampo, muy importante también, la ínsula, el bulbo olfatorio, junto con el lóbulo piriforme, porque el lóbulo olfatorio es el sentido que tiene mucho que ver con el sistema límbico, es el olfatorio, ¿sí? Luego tenemos el núcleo accumbens, la corteza órbitofrontal, el área septal, y estructuras que ya conocemos, que son el tálamo y el hipotálamo, que ya las hemos escuchado en algún momento. ¿Qué hace la amígdala? Habíamos dicho que la amígdala era como un centro de convergencia, que procesaba la información relacionada con experiencias negativas, no solo con experiencias negativas, sino con experiencias en sí, pero las experiencias negativas, digamos que tienen como bastante que ver en todo esto. Porque esta amígdala puede activarse cuando uno siente miedo, y ahí puede generar reacciones de ansiedad, de nerviosismo, de estrés, de determinadas cosas. Por favor. Bueno, perdón, chicos. El hipocampo, que era otra de las estructuras que formaban parte, está relacionado con la memoria explícita, o sea, lo que puedo verbalizar, todo aquello que puedo llegar a ser consciente. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. La ínsula, que es otra de las estructuras, se vincula a un estímulo concreto con una respuesta, y son respuestas automáticas del organismo. El olfatorio, les dije que el olfato era el sentido que tenía que ver básicamente con el sistema límbico, y entonces el olfatorio lo que hace es relacionar olores con emociones, o sea, algún olor lo relaciona con emociones, y eso hace que se estimule justamente el sistema límbico. Entonces amplía conexiones con el lóbulo piriforme, y de esta manera estimula justamente todo el sistema. El núcleo accumbens sirve de base para la motivación, y su lesión se relaciona con la apatía. O sea, cuando este sistema está alterado, podemos tener como manifestaciones en contra el tema de la apatía. Y cuando está alterado, como una consecuencia negativa de la alteración del núcleo accumbens, es la relación con adicciones. Acá el neurotransmisor más importante es la dopamina. Ya habíamos dicho antes que la dopamina tenía mucho que ver con la apatía. Acuérdense que tenía que ver también con la enfermedad de Parkinson, y uno de los síntomas que genera justamente la enfermedad de Parkinson a veces es la apatía. Bueno, la corteza orbitofrontal tiene mucho que ver porque es la parte cortical que nos va a relacionar fundamentalmente con la planificación de actos. O sea, frente a determinadas emociones, podemos actuar de determinada manera. Entonces, ella es la que nos va a ayudar a justamente planificar todos esos actos relacionados con las emociones. Área septal está relacionado básicamente con situaciones placenteras, y es el área que más se relaciona con el placer sexual. Acuérdense que las conductas sexuales están básicamente ligadas con el sistema límbico. Y esta área recibe información de la amígdala, que era justamente la que interconectaba, y del hipotálamo. Acuérdense que el hipotálamo también era productor de hormonas, ¿no es cierto? Que ya lo vimos en el eje hipotálamo hipofisario. Entonces el hipotálamo, como dijimos, es el control hormonal de las emociones. Es decir, las emociones no solamente tienen
una cosa de neurotransmisión, sino también que tienen un desencadenamiento hormonal, y el hipotálamo se encarga de ellas. El tálamo participa del sistema límbico solo en algunas partes, porque muchas otras partes tienen que ver con otras funciones que cumple el tálamo. Y estas partes guardan mucha relación con la amígdala y el hipocampo. Acuérdense que todo lo que sea límbico debe conectarse con la corteza, y la amígdala era básicamente quien tenía la parte de conexión con la corteza cerebral. Bueno, y ya hemos descrito más o menos de cómo es cada una, y lo que es importante es saber, como dijimos acá, la biología te da un cerebro y la vida la convierte en una mente. O sea, justamente sin todas esas partes que tenemos, por más que tengamos muchas estructuras, si no las podemos conectar, no tendríamos más que un montón de células, un montón de neurotransmisores, pero que no podrían cumplir ninguna función. Así que por eso la vida es lo que convierte a ese cerebro en una mente, que es la parte más importante de esta historia. Bueno, cualquier cosa, después vamos a chequear el tema de las dudas que puedan llegar a tener.